Bueno, buenas noches, iglesia. Estuve pensando bastante para compartir la palabra con ustedes, lo que el Señor estuvo hablándome durante un lapso importante de tiempo. Y bueno, espero que lo que vamos a ver hoy y durante lo que el Señor nos permita nos pueda ayudar a crecer, a animarnos, sobre todo a amarnos más los unos a los otros. Kevin pidió un coro que decía: quebranta mi corazón y quebranta mi vida. Menos de nosotros, más de Dios. Ustedes saben que en algún momento la Iglesia Católica definió algo que era muy importante para la época, porque ellos querían despertar del letargo espiritual y moral que estaban teniendo los cristianos de aquella época. El objetivo de la Iglesia Católica Romana fue cambiar el enfoque cristiano hacia el conocimiento de lo que se llamaron los 7 pecados capitales. Normalmente nosotros, cuando hablamos de los pecados capitales, nos acordamos de una película, no sé si alguien la habrá visto, muy buena película. Los pecados capitales fueron definidos en el siglo VI después de Cristo. Esto gracias al Papa Gregorio, que habló acerca de pecados que de alguna manera, según el concepto, destruían la vida de la gracia y creaban una amenaza hacia la condena eterna. Nosotros, cuando a veces pensamos en el catolicismo romano, creemos que ellos consideran que todas las personas van al cielo, y no es así. No es así. Ahora no me voy a poner a explicar qué cree el catolicismo romano, pero ellos sí creen que estos pecados, los pecados capitales, normalmente generan una amenaza hacia la feligresía, y ellos necesariamente, quienes caen en estos pecados, deben ser absueltos mediante el sacramento de la penitencia. Lo otro que ellos creen es que deben ser perdonados por una perfecta contrición. No sé si se escucha que se está acoplando, se va generando una reverberación, se nota, ¿no? Y finalmente, si no hay chance porque ya moriste, el purgatorio, ¿sí? El purgatorio. Cuando las personas han caído en los pecados capitales, como ellos consideran, y la persona pasó a la eternidad, lo único que le queda es el purgatorio, porque ellos consideran que hay una chance más después de la muerte. Nosotros los protestantes creemos que no, que eso no es real, que eso no es bíblico. Ahora, en la Biblia no están acuñados los 7 pecados capitales como tal, en ese orden. Y fue Santo Tomás de Aquino quien dijo que esos 7 pecados capitales son más bien vicios que hacen proclive al hombre de cometer aún peores pecados. Entonces él habló acerca de lo que sería la vanagloria, que es el orgullo, la soberbia, la avaricia, la glotonería, la lujuria, la pereza, la envidia y también la ira. Estos pecados fueron definidos para llamar la atención de la feligresía allí en aquellos años, para que la gente se dé cuenta de la forma en la que estaba viviendo y que eso les llame la atención, ya sea en lo espiritual y en lo moral. Fue un recurso de la Iglesia y aún hoy se siguen estudiando los pecados capitales. Ahora, ¿por qué les hago este inicio? Porque justamente el estudio que voy a enfocar durante un lapso de tiempo se llama pecados congregacionales. La idea de esto no es señalar a nadie en particular, sino a un todo en general. Y de esa manera que nosotros como conjunto, como una iglesia local, podamos discernir nuestra forma de ser iglesia, pero también la forma en la que hacemos la iglesia aquí. Y mencionar 7 conflictos que están relatados en la Escritura, ¿sí?, con ejemplos eclesiásticos, para aprender mediante el ejemplo de esa Escritura y como contrarreferencia subsanar quizás las falencias que nosotros como iglesia tenemos, ¿sí? Y para eso quisiera adentrarme en algunos conceptos básicos, porque quizás haya hermanos que necesiten de esto que es básico y esencial. La iglesia no es una institución de enseñanza religiosa. Más allá de que enseñamos hacia el crecimiento de la vida espiritual, el objetivo no es enseñar
la religión. Gracias, Vichy. No es un club de amigos la iglesia, más allá que podemos tener buenos amigos y hacer los mejores amigos aquí. No es una ONG, no es una entidad sin fines de lucro, tampoco es un grupo de simpatizantes o fanáticos que nos juntamos porque necesariamente nos mueve este espíritu fundamentalista. No, la iglesia no es eso. Gruden en su teología dijo que la iglesia es la comunidad de todos los creyentes verdaderos y de todos los tiempos. Y cuando hablamos de creyentes verdaderos tenemos que señalar que entonces en la iglesia puede haber gente que sea parte externamente pero que no sea un creyente verdadero. Entonces es una distinción muy importante. En todas las escrituras se nos alerta a estar vigilante porque muchos engañadores surgirán del seno o del centro de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la comunidad cristiana como el conjunto de creyentes verdaderos, también tenemos que distinguir que quizás dentro de la iglesia haya personas convencidas de que son creyentes y finalmente no lo sean. Por eso es oportuno hablar de 7 pecados congregacionales. Voy a poner 7 simplemente, hay muchos más, pero el estudio se va a enfocar para que no sea tan largo en 7. Y en cuanto a la iglesia, Pablo va a utilizar algunas metáforas, pero la más orgánica es la metáfora del cuerpo. Yo creo que todos conocen cuando Pablo habla acerca de Cristo como la cabeza y de nosotros como los miembros. Básicamente la cabeza cumple una función de gobierno, de liderazgo, y el cuerpo funciona en conjunción con la cabeza de forma orgánica bajo la autoridad que la cabeza tiene sobre el cuerpo. El cuerpo no puede ser aislado de la cabeza y seguir funcionando. ¿O sí? Es de una culebra durante un lapso de tiempo, pero no el cuerpo humano, ¿sí? Efesios capítulo 1, verso 22 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, bajo sus pies, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Así que esta metáfora del cuerpo nos revela al menos 5 cosas que es importante que lo entendamos antes de hablar de 7 pecados congregacionales. La primera es la unidad. ¿Cuántos cuerpos hay? Un solo cuerpo. La segunda es la autoridad máxima. ¿Quién es la autoridad máxima de la iglesia? Jesucristo. Pensé que iban a decir los ancianos, los líderes. No, Jesucristo. Aunque nosotros tenemos autoridad en la iglesia, que son los ancianos y son puestos por el Señor en la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de autoridad máxima. En el cuerpo también hay una cuestión de pluralismo, somos muchos los miembros. Hay una cuestión de diversidad porque hay diferentes dones, es decir, capacidades que Dios nos ha dado para que cumplamos una función en la iglesia. No puede ser la función de un creyente venir a la iglesia a asistir. Esa no puede ser la función de un creyente. El Señor no nos llamó a venir a la iglesia, sino a ser parte de la iglesia y siendo parte funcionar como un miembro funciona en un cuerpo. Y cuando un miembro funciona en un cuerpo, entonces sabés qué parte te toca hacer y todos podemos colaborar en la función de ese cuerpo, al menos a nivel local acá en Cipolletti. Todos pueden hacer algo. Lo otro es la interdependencia, porque en el cuerpo no se espera que haya desgarro, porque cuando hay un desgarro se producen desavenencias y todos los miembros se preocupan los unos de los otros. Ese debe ser un principio básico en la iglesia. No podemos creernos particulares dentro de la iglesia, sino todo lo contrario, interdependientes. Y finalmente lo orgánico, que es cuando un miembro recibe honra, todo el cuerpo se goza con ese miembro que recibe honra. Cuando se recibe alguno de los jóvenes o alguno de los chicos que disfrutamos el logro de un hermano. ¿Por qué? Porque la honra de ese hermano es una honra para la iglesia. El buen testimonio de un hermano es un buen testimonio para nosotros. Así también cuando nosotros damos mal testimonio, ese testimonio a veces nos pega de atrás a todos. Muchas veces, miren, en mi juventud yo he participado de algunos campamentos o a veces actividades, y algunos aspectos del liderazgo en aquella época golpeaban hacia el testimonio de la juventud de la iglesia, y nosotros recibíamos como cierto rechazo y no sabíamos por qué. ¿Por qué si yo era joven solamente y no? Y bueno, ¿por qué? Porque a veces el testimonio de una persona afecta al de la otra. Entonces es importante guardar nuestro testimonio, porque nuestro testimonio puede afectar negativamente al testimonio de toda la iglesia. Y eso es muy importante. Y es bíblico también.
Porque cuando un miembro se duele, todo el cuerpo también se duele con él. 1 Corintios capítulo 12, verso 26. Ahora, ¿por qué la iglesia a veces se convierte en un sustrato propicio para el conflicto? Bueno, estamos hablando de que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Ahora, la iglesia muchas veces es un sustrato básico es como tierra o un abono para que surjan los conflictos. Bueno, básicamente porque la iglesia no es perfecta. ¿O hay alguno perfecto acá? Si es perfecto es porque alcanzó la gloria y está resucitado nuevamente, ¿eh? Lo mandaron de allá para acá. Pero la realidad es que en las Escrituras encontramos, por ejemplo, de que nosotros estamos sujetos a muchas cosas de las cuales somos exhortados a abandonar. Se nos dice, por ejemplo, de que debemos poner a Dios por sobre todas las cosas, Mateo 6:33. No debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Guarda con eso, porque hay cosas lícitas que pueden ser parte de mi amor y reemplazar a Dios. Y ahí eso es un problema. Y eso lo vamos a ver hoy. Eso está en 1 Juan capítulo 2, verso 15. Y finalmente nos van a decir también, tengan cuidado con ustedes mismos, no satisfagan los deseos de la carne. Gálatas 5:16, no somos perfectos. Por eso a veces la iglesia es un sustrato para que haya conflicto. Lo segundo es que la iglesia no es estática, ni en los tiempos ni en la forma. No es lo mismo la crianza que tuvo Osvaldo, que el tío Eduardo y que mi papá hace años atrás, aunque Osvaldo es el más joven, hace 10 años atrás, que la infancia que está teniendo Lichi o mis hijas. Hay una diferencia generacional y cultural. Aunque la doctrina es la misma, llegará un momento donde habrá que observar cómo movernos como iglesia para la instancia que nos toque y el tiempo que nos toque. Porque de hecho mi hija es diferente a mí. Yo ya soy papá y ahora me dicen señor a veces. Y yo rajo cuando me dicen así, me voy. Como esa propaganda, señora, ¿vieron? Me pasa, me tratan de usted también, ya me estoy acostumbrando a esto. Lo otro es que la iglesia no es incorruptible, sufre corrupción. No es necesario que destapemos la olla de situaciones que quizás ustedes conozcan y que se sepa de que eso es muy mal testimonio de parte de la iglesia. La iglesia muchas veces sufre corrupción porque los hombres somos falibles. La iglesia a veces, en vez de facilitar el desarrollo del potencial, muchas veces facilita el desarrollo de conflicto. ¿Por qué? Porque la iglesia, que somos nosotros, las personas, no es perfecta. No es perfecta. Y finalmente la iglesia tampoco es homogénea. Es todo lo contrario, es heterogénea. ¿Por qué? Porque a pesar de que se resalta el poderoso vínculo espiritual que tenemos, la unidad que tenemos con Cristo, hay diferencias de sexo, de edades, de temperamento, de carácter, de educación familiar, de educación social y académica, hay diferencias económicas, y aunque ninguna de ellas debería imperar por sobre la unidad que debemos tener, estas son realidades que muchas veces nos llevan a nosotros al conflicto. No somos iguales. Mi casa no es igual a la tuya, hermano. Yo respeto tu cultura hogareña, pero no somos iguales. Pero esas instancias favorecen al conflicto, pero no debieran imperar. Debiera imperar la unidad que tenemos en el espíritu, donde ya no hay esclavos, ya no hay libre, ya no hay mujer ni hombre. Nos deberíamos aprender a amar así. Todo eso está en exhortación porque justamente la iglesia no está en estado de plenitud en cuanto a la madurez, sino que está en santificación en camino hacia la misma. Ahora, ¿la iglesia ha sufrido conflicto? Sí, la iglesia sufre conflicto. Ahora, cuando nosotros pensamos en el conflicto, habitualmente lo hacemos de tres formas. Normalmente cuando pensamos en conflictos eclesiásticos, siempre nos surge pensar en el conflicto que otro ocasionó. Nos acordamos primero, y esto es así, porque me pasa a mí, yo sé que soy un reflejo de la realidad de la iglesia, de que normalmente cuando pensamos en un conflicto eclesiástico, pensamos en un conflicto que otro ocasionó. Es lo primero que se nos viene a la mente. Lo segundo es que normalmente si nosotros pensamos en algún conflicto donde participamos, siempre pensamos en aquel conflicto donde nosotros participamos e hicimos las cosas bien. Normalmente dejamos para lo último los conflictos donde nosotros o fuimos entorpecedores o pusimos más pesos a la hora de resolver o nos dejamos llevar por la santa divulgación del problema, lo que se llama murmuración. Normalmente las cosas las hacemos al revés. ¿Por qué nos protegemos? Somos seres humanos, como dijimos, la iglesia no es perfecta y normalmente cambiar el chip mental lleva mucho tiempo de proceso personal. Ahora, ¿qué efectos trae el conflicto? Bueno, trae efectos personales, efectos en cada uno de los miembros.
Habitualmente hay sentimientos encontrados cuando existe una situación de conflicto, de enojo, surge la frustración. Muchas veces cuando hay un conflicto en la iglesia, surge la idea de que quizás lo que surgió en ese conflicto no se va a poder resolver nunca más y empieza la crisis. ¿Qué efectos trae el conflicto a nivel congregacional? Bueno, trae efectos que pasan lo personal, que ya afectan al cuerpo. Aparece la decepción, la angustia, una cuestión de desconfianza colectiva cuando aparece un conflicto. Cuando alguien comete un error, peca y lo tienen que sacar de comunión, esa persona a veces sufre la instancia, pero la iglesia también se resiente, a veces la comunidad cae en desaliento, en desesperación, y finalmente eso puede llevar a una parálisis de la iglesia. Depende de la magnitud de ese conflicto. Hay conflictos muy graves en algunas iglesias, lo que pasa es que no se hace propaganda de ello para dar enseñanza, pero hay conflictos graves de verdad en las iglesias, de índoles económicos, de índoles morales y sexuales. Hay muchas cosas que nos parecerían muy llamativos, pero existen, y hay que tener en cuenta que eso puede afectar gravemente la iglesia. Hay efectos en la vida de comunión con Dios, hay efectos hacia la cabeza, porque cuando hay un conflicto, siempre el testimonio, mi testimonio, nuestro testimonio, afecta el testimonio que tenemos que dar del Señor, que Él es la cabeza. Y también afecta el testimonio que nosotros tenemos que dar hacia las personas que no conocen a Cristo. Existen múltiples conflictos en la iglesia. Existen los que habitualmente son intrapersonales, pero pueden afectar al resto de la comunidad de la iglesia. Santiago 4.1 dice que los conflictos existen dentro de las personas habitualmente y no entre ellas, debido a que el conflicto normalmente comienza con un asunto que es interno y cuando no se resuelve bien ahí, explota hacia todos los demás y contagia hacia todos los demás. Así como existen conflictos intrapersonales, existen también los interpersonales, es decir, entre ustedes, con ustedes y conmigo. Habitualmente surgen por las diferencias de las que ya les mencioné antes. Algunas personas quizás están más orientadas hacia la tarea, otras más disfrutan de las relaciones y cuando hay choque de visiones empiezan los conflictos. Hay conflictos también corporativos, por ejemplo, cuando se organizan las actividades y quizás hay algún miembro que tiene más capacidad de dirección que otro y este que quiere hacer esto y que aquel no me deja y que este sí, que este no. Comienzan los conflictos, los roces, no puedo trabajar con vos, yo este año me lo banco, pero el otro año la cruz, hermano, te conocí. Y llevémonos bien, pero yo allá y acá, ¿sí? Surgen los conflictos en la corporatividad del trabajo, también en el liderazgo. Por ejemplo, cuando en el sector de la autoridad surge alguna instancia de dificultad a la hora de toma de decisiones, existen tomas de decisiones de forma tal que se da con autoritarismo, otras en pasividad. Hay mucha gente en el liderazgo que le cuesta afrontar las situaciones conflictivas y deja que las situaciones vayan forjando a veces hasta conductas, malas conductas, y eso trae problemas, más conflictos dentro de la iglesia. Ahora, ¿existen formas de resolver los conflictos? Sí existen formas. Las mejores son las espirituales. Alguno me dirá ahora, bueno, Mati, pero vos dijiste que somos imperfectos, así que se pueden excusar, ¿no? La realidad es que sí, existen formas de subsanar los conflictos, sobre todo comprendiendo el amor que Cristo nos tiene hacia nosotros, el amor que tenemos que tener a Dios, pero también el amor que tenemos que tener hacia los demás. Cuando priorizamos este principio, es muy probable que todas las instancias que hacen a las dificultades interpersonales se puedan subsanar de la mejor manera. Obviamente hay grados de conflictos. Hay algunos conflictos que son más fáciles de solucionar y hay otros que llevan un proceso mucho más largo, ¿sí? Mucho más largo, que son más difíciles y que son hasta en un margen judicial, hasta así, por así decirlo. Ahora, quisiera que me acompañen a buscar Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Y el primer pecado congregacional
es cuando perdemos la prioridad, cuando cambiamos el amor por el activismo, ¿sí? Juan dice ahí, pero tengo contra ti, o sea, esta es una reflexión, es el mensaje de Dios hacia la iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Esta frase siempre ha generado muchas controversias a la hora de poder explicarla. No hay unanimidad en cuanto al entendimiento de esta frase. Pero esta frase tiene algo que es muy esperanzador, y es que se nos llama a un principio que mueve el resto de los principios en cuanto a la vida cristiana. Se nos llama el amor. Había leído un autor que decía la razón por la que en esta iglesia, la iglesia de Éfeso, no se mencionan muchas fallas, porque dice, tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor, listo. Eso se menciona solamente. Y la razón por qué no se mencionan muchas fallas, ni aún muchas fortalezas en la iglesia de Éfeso, es que no hay tantas cosas que sean tan cruciales para la vida de la iglesia que el amor. Y por lo tanto lo importante es que la iglesia se concentre en esas pocas cosas que son realmente prioritarias y deje de agonizar por cosas que no lo son. Cuando Dios hace un llamado a nosotros como iglesia para que optemos por un cambio, lo hace a partir de que debemos dejar un montón de cosas que sí nos hacen agonizar y seguir un solo principio que nos podría revitalizar y nos podría hacer funcionar aún en medio de su cuerpo muchísimo, pero muchísimo mejor. Ahora esta carta en Apocalipsis capítulo 2 es una carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Si ustedes quieren, pueden buscar el mensaje de tío Marce, hace no mucho tiempo habló acerca de Éfeso. Yo no voy a hablar acerca de las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y capítulo 3. Las conocen, ¿no? Acuérdense de la mnemotecnia que enseñó Lucas Rico. ¿Se acuerdan? Petisa fila, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Petisa. Y fila es Filadelfia y la Odisea. Si se acuerdan de esa mnemotecnia, se van a acordar y le van a adelantar al tío lo que se viene. Bueno, Éfeso es una iglesia que estaba ubicada, la iglesia que estaba ubicada en Éfeso era una iglesia creciente y pujante. Éfeso era una ciudad impresionante, grandísima, pero también era un gran centro religioso y pagano. Allí se había levantado lo que sería el templo Artemisa o la diosa Diana, y allí se movían diferentes formas de paganismo antiguo. Se creía en la magia, se creía en la hechicería, se practicaban actos cultuales que nosotros podríamos definir como inmorales, y yo sé que los adultos me entienden. Fue ahí donde Pablo en su tercer viaje misionero, como menciona en Hechos capítulo 18 y 19, decidió pasar y quedarse 3 meses y luego fortalecer la iglesia en aquel lugar hasta que llegó a ser una multitud a aquella iglesia. El impacto testimonial de la iglesia de Éfeso generó un revuelo social que intentaron destruir aquella iglesia apresando al gran predicador que en ese momento estaba haciendo Pablo y su testimonio evangélico en aquel lugar. Tiempo después, cuando Pablo abandona, después de que se surge una revuelta, porque los hermanos estaban quemando libros que eran muy caros y los prendían fuego, los libros de magia, rechazaban la hechicería, y a la gente que vendía en aquel lugar todo lo que tenía que ver con la idolatría, se había enojado porque el negocio lo está aniquilando aquel cristiano, se está convirtiendo la gente al cristianismo y son cada vez más, y el comercio se arruina. Es como lo que le sucedió a los de Gadara, cuando vinieron a quejarse porque el endemoniado había sido liberado. Se les arruinó el negocio. Bueno, acá pasó lo mismo. Y Pablo pudo escapar. Y después al tiempo volver, juntarse con los ancianos y profetizarles de que en medio de ellos surgirían falsos maestros, engañadores, en medio de la iglesia. Esa es la iglesia de Éfeso y allí el ángel envía el mensaje de Dios a las iglesias.
Y dice que Jesús ve todas las cosas y sabe absolutamente todo. El verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 3 cosas elogiables. Fidelidad. Ellos continuamente trabajaban y estaban siendo perseverantes, eso de pacientes perseverantes en situaciones difíciles. Ellos también defendían la verdad, no soportaban a los malos, es decir, a los falsos maestros, y habían identificado a los falsos apóstoles, es decir, aquellos que creían tener alguna autoridad, porque los ponían a prueba para distinguir sus intenciones si lo encontraban falsos, inmorales. Y su perseverancia era tal que insistían con identidad en cuanto a la verdad, en cuanto a la doctrina, y sufrían, tenían paciencia y trabajaban arduamente. Una iglesia que tenía su quehacer. Y vos la veías y estaba activa. No se comía, digamos, no se le escapaba la tortuga a la iglesia de Éfeso. Parecía en primera instancia. Ahora Dios le hace una crítica pertinente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué puede significar esta frase? Bueno, en el verso 7 se nos dice que los nicolaitas habían impregnado todo el sector. Eran falsos enseñadores, ellos tenían una enseñanza donde mezclaban de alguna manera ciertas cuestiones del paganismo con ciertas cuestiones bíblicas. Y esa falsedad hacía que muchos cristianos sean arrastrados. Y esto es muy pertinente porque Pablo mucho tiempo antes les había dicho, en medio de ustedes van a salir personas que enseñen cualquier cosa. Y estaba sucediendo en esa instancia. Y el Señor les tiene que decir, bueno, ustedes están trabajando contra eso que Pablo les mencionó, pero hay algo que a ustedes les está faltando. Han cambiado la prioridad, han reemplazado el amor por algo que es un activismo propio de una iglesia pujante, pero que en definitiva la volvía fría y que la tenía al margen de lo que Dios pretendía para esa iglesia. Ahora, ¿qué significa esto del primer amor? Bueno, puede significar varias cosas. Y quisiera mencionarles para también ir terminando. Inicialmente nosotros, el primer indicio en cuanto al amor lo tenemos en Jeremías capítulo 2. Porque para poder comprender esto necesitamos comprender lo que la Biblia dice en cuanto al pueblo de Dios. El pueblo de Dios había dejado a Dios, habían cavado para sí cisternas y habían confiado en sí mismos. Y ellos se habían vuelto inútiles y se quedaron sucios en sus pecados. Básicamente habían dejado a Dios como el amor del desposorio, o sea, lo habían dejado a Él como una esposa abandona a su esposo. El segundo indicio para entender por qué Éfeso dejó el primer amor y entender esto es porque lo tenemos allí en el primer y gran mandamiento, cuando Jesús le dijo allí en Mateo 22, amarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el tercer indicio para hablar acerca del amor es que no podemos amar a Dios y odiar a los hermanos. Y Jesús dijo que hay un segundo mandamiento semejante, que amarás a ¿quién? A tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, entendiendo estas 3 cosas, quizás podamos aprender qué significa esto de, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Inicialmente significa que habían dejado el amor por el Señor. Esto es la base del primer mandamiento, el amor a Dios. El amor a Dios es el que debe hacer funcionar a la iglesia y no la verdad por sí misma. No es el fundamentalismo el que nos vuelve a nosotros religiosos y activos en la obra. No nos movemos por un fanatismo. No venimos simplemente a la cena porque venimos. No venimos a la predicación simplemente para hacer sentir a la gente pecadora. No venimos la mayor parte del tiempo a la iglesia por venir. No hacemos las cosas que tenemos que hacer por hacerlas. Tiene que haber algo que nos motive. Y cuando nosotros nos enfriamos, en cuanto a esa motivación, puede que nuestro ministerio, que lo que hacemos como conjunto, se vuelva algo frío. Y ese es un gran riesgo para la iglesia.
dejaron el amor por Cristo, haciendo muchas cosas. Se volvieron cristianos fieles, pero fieles por la verdad, pero sin amor. Hay otra acepción que hacen algunos teólogos, que ellos dicen que quizás la iglesia, en torno a todo el ministerio, dejaron de amarse entre ellos. Comenzaron a enseñar y a trabajar arduamente, pero eso no convirtió que las personas se amen entre ellas. Es duro, pero es así. Muchas veces nosotros, los hermanos libres, hemos creído que teníamos la verdad doctrinal, y eso nos dejó cerrados hacia, qué sé yo, la comunión con otros hermanos, con los bautistas, qué sé yo, de acá. ¿Por qué esquivamos las relaciones sinceras con hermanos de otras denominaciones? Porque muchas veces el arduo trabajo por la sana doctrina terminó generando una división demasiado grande entre aquellos que tienen quizás alguna diferencia doctrinal con nosotros. ¿Son hermanos o no son hermanos? ¿Son protestantes como nosotros o no son protestantes? Bueno, a veces hay un orgullo farisaico y hay que reconocerlo desde nuestra posición para cambiar. ¿En qué sentido cambiar? ¿En que me voy a ir a la otra iglesia a tocar la guitarra yo y cumplir mi ministerio allá? No. En que voy a amar a mis hermanos, porque son mis hermanos. Yo no soy mejor que ellos en el cielo, ni lo seré. Dejaron de amar a los perdidos, porque claro, estaban luchando por la verdad, estaban los nicolaitas que enseñaban la inmoralidad, y ellos en la distinción de la verdad con la mentira terminaron alejándose demasiado de lo que significa predicar el Evangelio a las personas que están ahí, que están caídas y sumidas en esa falsa enseñanza. Y hermanos, todos estuvimos ciegos, perdidos y fuimos rebeldes al Evangelio, hasta que el amor de Dios nos atrapó, hasta que el amor de Dios nos convenció de que éramos pecadores y que Dios nos quería salvar. Juan 3:16. Todos nosotros fuimos pecadores. Éfeso, probablemente en su afán de rechazar la mentira, finalmente rechazó el contexto evangelístico y se alejó de aquellos que estaban caídos en la enseñanza falsa de los nicolaitas. Entonces, era pura defensa de la verdad, pero poca predicación del Evangelio, y era una casta cerradita, donde se cuidaba la doctrina, y el que entraba tenía que ser muy cristiano. Hay una probabilidad de que eso haya sido también. Hay otros hermanos que dicen que quizás lo que dejaron de hacer los de Éfeso es que, como había pasado la primera generación, aquella que había sido una explosión evangelística de Pablo en los primeros 2 años de ministerio, allá en el segundo viaje misionero, quizás esos primeros cristianos dejaron su testimonio, y los que estaban ahora en esta iglesia habían recibido la carga testimonial, pero se habían enfriado, habían recibido las formas, como cuando nosotros éramos chicos recibíamos la forma cristiana de nuestros padres. Yo crecí en un hogar que recibió el Evangelio desde pequeño, en mi caso. Yo podría haber recibido simplemente la forma. Y quizás la iglesia estaba viviendo un cristianismo de formas, de mecánica, de cuestión externa, pero no estaba viviendo el espíritu de los primeros convertidos, que no les importaba quemar los libros de magia, que no les importaba pagar el precio sacrificándose en medio de la multitud que los rechazaba, no les importaba nada, predicaban el Evangelio y la iglesia crecía, porque amaban ¿a quién? A Cristo. Y quizás la iglesia ahora, bueno, decía, estamos en esta mecánica, bueno, seguimos para adelante. Podría haber sido eso también. Podría haber sido eso también. Finalmente, una opción más es que dejaron el amor y solo abrazaron una fría creencia que era correcta. Y yo pensaba que esto es como amar la receta que es correcta, pero nunca hacerla. Es como tener el medicamento correcto, pero nunca tomarlo. Es como tener la pareja perfecta, pero nunca demostrarle que es la mejor pareja que hemos podido tener. Es como tener la creencia correcta, pero sin amor. Y sin amor, nada somos. Por más creencia correcta que tengamos. 1 Corintios capítulo 3. Así que el apóstol le dice, recuerden tanto de dónde han caído, de la altura en la que han caído. Regresen al momento en saber
en donde la intención del Evangelio se distorsionó y ustedes se convirtieron en robots que sirven, pero están en una mecánica ministerial, en una mecánica de iglesia, pero están apagados por dentro. ¿Qué es lo que te apagó, hermano? ¿Qué es lo que te apagó? ¿Qué es lo que me apagó? Siempre yo le digo a los que se van a bautizar que después del bautismo van a venir situaciones de crisis. Y cuando no sea una crisis para que aflojes en tu vida espiritual, vas a tener crisis interiores. Yo estuve 3 años de depresión después de bautizarme y tenía 15 años cuando me bauticé. 3 años de depresión estuve. Y saben, eso me ayudó a mí a fortalecerme por dentro hasta que en un campamento volví a aceptar a Cristo porque no daba más con eso. El enemigo me había tenido arrastrado durante 3 años luchando y era joven. Mis padres recién se están enterando. Ellos sí se enteraron de que yo acepté a Cristo por segunda vez, con Marito Mulki. Y estaba bautizado, lo acepté porque no daba más, hermano. Alguien me tenía que hacer conocer a Cristo nuevamente. Estaba luchando con algo que estaba dentro mío. No quería dejar ese primer amor, pero muchas veces estaba en esa mecánica. Hermano, ¿qué es lo que te ha alejado? Volvé a ese momento. Lo otro es arrepentirse. Estamos hablando de pecados que son congregacionales. Bueno, mirémonos, porque muchas veces el llamado es a renunciar al activismo, pero sí venía a servir a Cristo. Renunciar al concepto este de venir a la iglesia y venir a ser parte de la iglesia. Porque cuando decimos voy a la iglesia, a veces es pesado, otra vez voy a la iglesia, hace calor. No, hermano, venía a ser parte. Cuando venís a ser parte, entonces el concepto se transforma y también le suma a tu vida. Y finalmente, renuncia al estereotipo de buen cristiano. Renunciemos a ese estereotipo porque ese estereotipo a veces arruina nuestra salud espiritual, porque nadie es tan buen cristiano. Miren, hermanos, si ustedes me conocieran realmente como muchas veces soy en mi casa, yo no estaría hablando acá en el púlpito, hermano. Y no estoy diciendo que soy la peor persona del mundo, lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros realmente somos cuando nadie nos ve. Y Dios sí nos conoce. Y Dios conocía a la iglesia de Éfeso. Y muchas veces esa fachada de persona que está en el ministerio activa es solamente una fachada. Y adentro falta amor. Cuando falta amor es mejor cambiar. Convencerse que uno no es tan bueno. ¿Para qué? Para sujetarse a Dios y seguirlo a Él, amándolo a Él en primer lugar y por sobre todas las cosas. Y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. El llamado es a volver en haz las primeras obras al principio vital que nos movía a las buenas obras. Cuando conociste a Cristo, ¿por qué hacías las cosas que hacías? Porque lo amabas. ¿Qué te motivó a obedecerlo? ¿Qué te motivó a bautizarte? ¿El amor a Dios? Bueno, ese principio, si es vital en tu vida, va a ayudar a que todo lo demás tenga el equilibrio final. El llamado a la exhortación final, y con esto termino. ¿Cómo curarnos del activismo frío, mecánico, de la religiosidad exterior, de los estereotipos de cristianos fieles, del siervo impoluto que nunca falla? ¿Cómo curarnos de todo eso que es simplemente una fachada externa? Y que realmente nosotros sabemos que no somos así, hermanos. ¿Hay cura para eso? Sí hay cura. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Y cuando hacía este mensaje, les puedo asegurar, hermano, que pensé mucho en todos mis errores, ni pensé en ustedes. Trabajé en mí mismo. Porque la realidad es que en todo esto que les estoy diciendo fracasé en un montón de cosas. Para curarnos de esto, no hay que exigir asistencialismo perfecto a la iglesia, a las reuniones. Eso siempre fracasa, eso suma más activismo. Éfeso era una iglesia activa. Así que si le hubieran dicho a Éfeso, mirá, para curarte de tu error en cuanto a olvidarte del primer amor, tenés que seguir haciendo más actividades, hubiera sido como algo ilógico. Porque ya era una iglesia activa, que en términos generales era una iglesia fiel. El activismo no cambia el corazón de las personas. Si no, la iglesia de Éfeso hubiera sido una iglesia que necesariamente por ser activa, entonces hubiera estado amando a Dios. Y no era así. Tampoco se cura amonestando con un sentido externo de superioridad. Mirá, te lo voy a decir yo, hermano, te voy a exhortar, porque yo sí soy fiel y hago todo lo que tengo que hacer. Suena feo, pero así no se exhorta, así no se cura a nadie.
Y más si nosotros pretendemos que algún hermano que nos rodea, que quizás esté en lucha, vuelva al primer amor. Esto se cura básicamente con el amor que muchas veces en la práctica olvidamos. El amor de Dios es muy superior al sentido de excelencia que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es mucho más grande el amor de Dios de lo que somos nosotros. Es mucho más grande que nuestra capacidad de tratar de hacer que el otro entienda. El amor de Dios es mucho más poderoso. Porque cuando nosotros muchas veces queremos estimular a alguien, la embarramos. Quizás necesitamos más mostrar el amor de Dios estimulando, acompañando, estando, orando y sobre todo dependiendo en fe para que el hermano que está sufriendo el conflicto, para que la iglesia que esté sufriendo el conflicto, termine siendo transformada por el poder de Dios. Y porque aquellos que colaboramos confiamos también en el poder de Dios, no en nosotros mismos, no en nuestra propia capacidad. Hermanos, cuando lo que va primero es reemplazado por cosas que aún pertenecen a la vida de culto, a la vida de iglesia, el problema siempre va a ser el mismo. Es lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: has dejado el primer amor. Yo sé, hermano, que amamos al Señor, que nos amamos entre nosotros. También sé que amamos a los no creyentes. También sé que amamos la obra del Señor. Pero si así es, debemos vivirlo, debemos expresarlo y debemos demostrarlo con integridad de corazón. Como iglesia somos llamados a cambiar el sentido de prioridad, del foco, del motor, de lo que nos impulsa. No es el activismo por el activismo mismo, no es la obra por la obra misma, es el Señor de la obra, es el amor que Él nos tuvo a nosotros y es su propio amor, como dice en Romanos capítulo 5, verso 5, el amor que Él puso en nuestro corazón, que Él derramó en nuestro corazón, el que nos impulsa para hacer la tarea. Realmente que en esta primera mención salgamos animados. La idea no es acusarlo, la idea no es decir que hemos hecho todo mal, para nada. La idea es fortalecer a la iglesia para que la congregación nuestra sea una congregación saludable y para que la unidad que tenemos, que es la unidad en amor, sea evidente hacia afuera. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, como dijo el Salvador, el Espíritu Santo nos convencerá. Y quizás la tarea que el Espíritu Santo hace en nosotros es una tarea que quizás otro hermano no la entienda, pero la realidad, Señor, es que es la tarea que estás haciendo en amor para hacernos madurar, para santificarnos, para hacernos crecer. Señor, confiamos como iglesia y dependemos de Ti que esa tarea la realizás en cada uno de nuestros corazones, para ser una iglesia que refleje quién gobierna, para ser una iglesia que refleje quién es la autoridad, para ser una iglesia que dé un testimonio conforme a lo que cree, Señor. Por eso te ruego que bendigas tu iglesia aquí, que bendigas a los ancianos, que bendigas a los miembros, que bendigas a aquellos que crecen, que bendigas a la iglesia local, Señor, y que bendigas todo este año que tenemos por delante, para que podamos ser una iglesia santa que te sirva en amor, que te adore en reverencia, Señor, y que tenga temor de Ti durante todo este tiempo que nos des. Gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.